Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Derrotado en el río Tesino, el ejército del cónsul Publio Cornelio Escipión, que además está gravemente herido, acampa cerca del río Trebia. No le queda más remedio que esperar y aguantar el hostigamiento cartaginés hasta que acuda en su ayuda el otro cónsul, Tiberio Sempronio Longo. Hoy, en Roma Eterna, continúa la campaña de Aníbal en Italia y viviremos la batalla del río Trebia, una muestra más de la brillantez táctica del general púnico que dará un nuevo repaso a los romanos. Así que ponte algo de aceite para las articulaciones y abrígate bien, que la nieve arrecia, y comenzamos. Programa 106 de Roma Eterna y como te digo en la introducción, esto se está volviendo cada vez más complicado, cada vez más difícil, un nuevo repaso para Roma. Si escuchas este podcast, Roma Eterna, esperando momentos en los que los romanos sufran, lo pasen mal, palmen, básicamente, te lo vas a pasar muy bien en esta parte de la Segunda Guerra Púnica porque Roma no hace más que palmar. Y vamos, por si es la primera vez que escuchas el podcast o por si no te acuerdas de lo que pasó en el anterior, a recapitular un poco. Estamos en el año 218 a.C., que está dando mucho de sí. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del africano, que ya es una coletilla famosa ya, con un ejército aterrado, según las fuentes, se enfrenta a Aníbal en batalla cerca del río Tesino. La caballería púnica resulta ser superior a la romana en campo abierto, los jinetes íberos mantienen a raya la caballería romana, mientras que los númidas dan un rodeo y destrozan a los romanos por detrás. El programa anterior acababa con una escena epiquísima. Las tropas romanas, todo el ejército viniéndose abajo, soldados huyendo despavoridos y solo un grupo de fieles de leales protegiendo al comandante, al cónsul. Y de repente, de entre la nada, un jovencísimo Publio Cornelio Escipión, con 18 años, salvando la vida de su padre. Su padre, el cónsul, que estaba rodeado de enemigos, gravemente herido, a punto de palmar, viendo que la batalla estaba perdida, una historia realmente tremenda, épica, que vamos a poner entre comillas. Esta historia del hijo salvando a su padre, que pudo haber pasado algo así. No es que Publio Cornelio Escipión, hijo, de repente sacara rayos por los ojos. Es algo plausible, pero que huele a chamusquina, más cuando el propio Livio dice que hay quien comenta que realmente quien salvó la vida del cónsul fue un esclavo ligur, y ya veremos que después no se hace mención alguna a la hazaña esta, durante los días siguientes. Aníbal creía que los romanos iban a seguir presentando batalla con la infantería porque no había sido derrotada la infantería totalmente, pero al ver que se marchaban, que huían, les persiguió hasta el actual río Po, pero no pudo cruzarlo porque los romanos habían arrancado las tablas que formaban el puente. Es aquí cuando sucede lo que te dije al final del programa anterior, cuando Aníbal captura a 600 romanos, los que estaban custodiando ese puente que Publio Cornelio Escipión destruyó al pasar. Y sobre lo que hace ahora Aníbal, hay diferentes versiones. Polibio dice que cuando se enteró de que el resto de romanos estaban ya muy lejos, se dio la vuelta porque no podía pasar por ahí, debido a la fuerte corriente del río, marchó por la orilla hasta encontrar un lugar favorable para tender un puente sobre el río, al cabo de 2 días se detuvo y utilizó a modo de puente embarcaciones fluviales para el paso, encargando a Asdrúbal el traslado de las tropas. Así nos cuenta Polibio que pasaron. Tito Livio coincide en que no pudo cruzar el puente porque estaba destruido, se hace eco de una versión que dice que Magón, con la caballería y los soldados ibéricos de a pie, cruzó a nado el río, y que el propio Aníbal hizo pasar a las tropas a la otra orilla por puntos vadeables que había, colocando en fila a los elefantes como barrera para refrenar la fuerza de la corriente. Visualiza un momento esta imagen. En tu mente, visualízala. Un muro de elefantes parando la corriente del río, espectacular. Tan espectacular como improbable, como dice el propio Livio, que él mismo escribe que no es verosímil pensar que los jinetes cruzasen una corriente tan fuerte con armas y caballos. Y acaba coincidiendo con la versión de Polibio. Estuvo 2 días buscando un lugar propicio para comunicar mediante balsas el río, las 2 orillas, pero se diferencia de la versión de Polibio diciendo que fue Magón el encargado del traslado y no Asdrúbal. Después de cruzar, el general cartaginés entabló negociaciones con unos embajadores de pueblos galos que habían llegado hasta allí, porque no hay nada como vencer.
La victoria cartaginesa había hecho que los pueblos galos se dieran prisa en hacerse amigos de los púnicos y a unirse a su campaña. Esto es como un anuncio de los donetes. Sacabas los donetes, según ese anuncio te salían amigos por todas partes. Pues aquí igual, vences a los romanos y empiezan a salirte amigos de debajo de las piedras. En el lado cartaginés todo era risa, fiesta, jolgorio, alegría. El ejército al completo acabó de cruzar el río y esos nuevos amigos se unieron a las fuerzas púnicas. Avanzaron en paralelo junto al río abajo, con la intención de enfrentarse de nuevo a los romanos. Mientras todo esto pasaba en el bando cartaginés, que iban a buscar a los romanos, nuestra querida loba se lamía las heridas. Las tropas romanas y el propio cónsul Escipión estaban acampados junto a Placentia, la actual ciudad de Piacenza, y allí permanecían en calma, todos recuperándose de sus heridas, en un lugar en el que se creían seguros. Una seguridad que duró muy poco, también te digo. 2 días después de haber cruzado el río, Aníbal acampó a unos poco menos de 8 kilómetros del campamento romano, 6 millas, leo en las fuentes. Al día siguiente, 3 días después de cruzar el actual río Po, Aníbal hizo a sus tropas formar en campo abierto para que los romanos los vieran, en un claro gesto de «aquí estoy de nuevo, venid a luchar contra mí», pero nadie respondió. Los romanos no salieron. Yo me imagino esa escena ahí, todas las tropas cartaginesas, los galos, los íberos, todos formados, una mezcla de uniformes, de lenguas, de sonidos también, porque no olvidemos que los galos posiblemente sonaran algo así. Tú escuchas esto fuera de tu campamento y no sé tú, yo no salgo. Sal tú, que a mí me da la risa. Los romanos del campamento estaban en serios apuros, y no solo los del campamento, toda Roma, el dominio de Roma, el imperio de los romanos estaba en apuros. Y ahora que digo lo del imperio romano, se me ha venido a la cabeza el libro de Néstor Marqués de Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, que ya está en audiolibro. Te voy a poner un fragmento de este libro para que entendamos, porque ya llevo varios programas hablándote del imperio de los romanos o el imperio romano, nuestro imperio, y hay que diferenciar. No estoy hablando de imperio romano como el imperio unidad administrativa mandada por un emperador, no. Estamos hablando de una cosa que nos va a explicar Néstor Marqués, además con un tema polémico, y es que en el primer capítulo de su último libro, de este que te he mencionado, se lanza a la piscina y nos dice que Julio César, efectivamente, fue emperador romano. Pero espérate, antes de que entres en cólera en los comentarios, escucha este fragmento y después me cuentas a ver si estás de acuerdo. He perdido la cuenta de las veces que he tenido que escuchar eso de Julio César, el emperador romano. Un escalofrío me recorre cada vez que lo leo en algún blog de internet, cuando lo dicen en algún vídeo o especialmente cuando lo oigo de pasada en una visita guiada. Quizá a ti también te ha ocurrido. Y lo peor de todo es que aunque sea sin proponérselo, tienen toda la razón. Julio César fue un emperador romano. Y antes de que pares este audiolibro de golpe y lo mandes a galeras, deja que te explique por qué. Seguro que te enseñaron en el colegio, o eso espero, que el Imperio Romano comenzó en el año 27 a.C. con la proclamación de Augusto como primer emperador de Roma. Julio César fue asesinado unos cuantos años antes, en el 44 a.C., por lo que es imposible que fuera emperador en el sentido que todos solemos darle. El primero siempre fue Augusto, y sin embargo, la clave está en la terminología, y especialmente en su traducción. Cuando hablamos de emperador, lo que hacemos es traducir de una forma ciertamente confusa el concepto romano de princeps. Esta palabra es la que designó por primera vez a los emperadores romanos, comenzando por Augusto. El princeps era el primero de los ciudadanos, pero, en teoría, un ciudadano más. El mejor entre los iguales. Por supuesto, toda esta parafernalia terminológica se debe a los equilibrios que tuvieron que hacer en ese momento convulso de la historia romana para que todo el mundo aceptara que el gobierno de Roma ya no era realmente una república, sino que estaba controlado por un solo hombre, el emperador. Y aunque esa era la realidad sumergida, en la superficie se sostenía la farsa que mantenía las aguas calmadas.
Roma no podía permitirse otro siglo de guerras civiles y asesinatos como el que habían vivido hasta entonces. Augusto era el salvador que había llegado para restituir la res publica a su ser. Y tanto caló su discurso que si en su época hubieras preguntado a alguien por el Imperium Romanum como entidad política, patria, nación, estado, llámalo como quieras, recibirías una respuesta negativa y te contestarían que ellos eran SPQR, Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Esa fue siempre la denominación oficial del Estado romano. Nada raro si pensamos en la cantidad de veces que se pueden ver las siglas SPQR en inscripciones repartidas por todo el imperio. Por todo el imperio. ¿Ves lo que acaba de pasar ahí? El imperio romano no es un concepto político, sino geográfico. Lo interesante es que los romanos comenzaron a expandir su imperio. No sé si me explico. Imperium, en latín, significa literalmente dominio, por lo que el territorio al que Roma podía llamar suyo por conquista y que, con el paso de los siglos fue creciendo cada vez más, era su verdadero dominio, su imperium. Y quien controlaba el imperium, quien poseía el poder de controlar el territorio, era el imperator. Un cargo que existía ya en la República Romana para designar al magistrado a quien se otorgaba el poder militar en una conquista o para el control de las provincias. Precisamente por eso. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.